Correcto. Doctor, vámonos al Eso, tema del Banco Central. ¿ya? Están ahí que están, yo creo que realmente están despistados quienes están mezclando el Banco Central con la dolarización, Ujú. que son dos cosas totalmente distintas. Cierto, Explíquele. y esto es importante, cierto que el Banco Central dejó de ser el instituto emisor, esto es, el instituto que emitía moneda. Obviamente que el propio Banco Central no imprimía los billetes, pues, ¿no? Los mandaba a hacer, hay empresas especializadas en la fabricación de billetes, ¿no verdad? Y entonces, pero el emisor es era el Banco Central del Ecuador, emitía la moneda cuando la moneda era Sucre. Entendido además que hoy por hoy tenemos en el metálico, el suelto, como se lo quiera llamar, la moneda, tenemos la de 50 centavos, que 50 centavos hay en dólar o en moneda nacional. Cuando se adoptó el dólar como moneda mandatoria en Ecuador, primero que hubo que hacer fue indexar, es decir, porque se usó el tipo de cambio de 25.000 sucres por $1, por cada dólar de los Estados Unidos de América. Vale decir, porque así se llama, porque el dólar hay en otros países también que no es necesariamente Estados Unidos. Entonces ahí se lo identifica el dólar de los Estados Unidos de América. Y es tan sencillo como que eso es una cosa. Dejó el banco, cierto que dejó de ser el instituto emisor, dejó de emitir moneda. Y cuando emitía moneda, él estaba controlando el circulante, obviamente. Y el circulante incide directamente en la inflación. Pero no es menos cierto que el Banco Central es el banco de bancos, pues. Entonces sí me llama la atención que por ahí haya un economista o dos o otro que diga que desaparezca, que cierren el Banco Central. De ninguna manera es un absurdo, porque repito, el Banco Central es el banco de bancos, es el depositario de todo el sector público. El Estado, el gobierno, todo el sector público deposita sus dineros en el Banco Central. Y el encaje bancario se deposita también en el Banco Central. Para beneficio de la audiencia, aclaro lo que es el encaje bancario. El encaje bancario es, por seguridad, un porcentaje de los depósitos que tiene cada banco privado, todos los bancos privados, se llama encaje y se deposita en el Banco Central. Y ese fondo es del banco privado correspondiente en un porcentaje de sus depósitos, que en una emergencia podrían usar el encaje bancario. Pero el Banco Central hacía y hace muchísimas otras operaciones con independencia de haber dejado de ser el instituto que emitía moneda, el instituto emisor de moneda. Esa era tal vez, si se quiere, la principal función del Banco Central, pero no era la única. O sea, ¿cómo ve usted al municipio de Guayaquil, que deben y pueden tener por agilidad, etcétera, pero ellos ponen todos sus depósitos, todos sus recursos, empezando por el gobierno central, en el Banco Central, en el Banco Central del Ecuador? ¿Sí me explico? Y tiene un aval y un prestigio internacional, porque ya se dejó, es cierto, se dejó de emitir moneda, pero no es menos cierto de la importancia que tiene el Banco Central en el sistema bancario y particularmente para el sector público. Dicho en pocas palabras, Richard, no tengo más cifras a la mano para poder determinar, pero eso es en la teoría. Y de ahí, si quiere, podemos conversar algo de la dolarización, porque a partir de la dolarización y de que se acaban de cumplir 25 años de la dolarización, que yo la impulsé mucho, era secretario de Estado de la Producción, le impulsé mucho, el Banco Central en esa época, parte del directorio, se oponía, y ahí sigue existiendo el directorio del Banco Central, que está integrado básicamente por funcionarios del sector público, ¿verdad? Entonces, no veo que al haber adoptado la dolarización como moneda de cambio, como moneda circulante y moneda de cambio, con poder liberatorio, el poder liberatorio vale decir de liberar obligaciones que deben pagarse en moneda. Eso no quiere decir que tenga que desaparecer el Banco Central. ¿Por qué? Repito, porque no era
la única función, y no es la única función, por eso ha seguido funcionando hasta ahora. Y a nadie se le ha ocurrido que tenga que cerrar y desaparecer el Banco Central, ¿verdad? Yo creo que ahí puede haber más bien una cuestión de desafecto por motivos personales, porque objetivamente no hay razón. Y entonces vamos siquiera a la dolarización. Ecuador está en un país, es un país que está en la zona del dólar. Las monedas tienen un ámbito geográfico donde más o menos funciona. Mira, a ver, que Ecuador y en América, en el hemisferio americano, en realidad tiene muchísimo peso el dólar. Y de hecho, en la práctica, en la vivencia diaria, Ecuador ya estaba dolarizado. Porque si bien no había sido oficial la decisión, si bien es cierto que no había sido oficial la decisión, todo se cotizaba por el equivalente en dólares. Todas las cotizaciones, las ofertas, etcétera, eran válidas por 2 días, 3 días máximo, ¿no? O a veces cambiaban de la mañana a la tarde, porque se vivía en el país una devaluación permanente y sistemática. Y no hay impuesto por tratar de asimilar lo que obviamente no tiene nada de impuesto, pero no hay carga más cruel para el general de los ecuatorianos, para el general de los productores, sobre todo los pequeños productores, no hay peor carga que una devaluación. Y resulta ser que los asalariados, los que tenían un pequeño capital, los que tenían cualquier cosa y los que tenían inclusive unas deudas, ocurría que con una devaluación habían pagado la mitad y debían el doble, para darle un ejemplo, ¿no verdad? Porque todo se regía con el tipo de cambio. ¿Devaluaban qué? Devaluaban el sucre frente al dólar, ¿verdad? Y entonces, cuando subió Jaime Roldós, si no me equivoco, estamos hablando años 78, el dólar estaba alrededor de 18, 19 sucres por dólar. Y mire en cuánto tiempo era gobierno de Maguad, en el año 2000 que se decidió la dolarización ya oficialmente, se usó el tipo de cambio a 25,000 sucres por dólar. ¿Sí me explico, Richard? Sí, Entonces, sí. son, primero, dos cosas distintas. Segundo, la gran ventaja de la dolarización es que terminó con la inflación. Hoy por hoy, claro, y por ende con las devaluaciones. Hoy por hoy tenemos una inflación importada, que es la inflación que afecta al dólar. Pero esa inflación era, al menos a esa época, era del 2, 3, 4% anual, versus una inflación que vivía Ecuador de a veces del 80% al año, del ciento y pico por ciento al año, ¿verdad? Entonces, se terminó básicamente con eso. Y ese es el respaldo que tiene la decisión de la dolarización. Y por eso es que se ha mantenido hasta ahora. Si usted trata de, con una encuestadora válida, con una encuestadora seria, hacer un tanteo, una investigación, verá que la mayoría de los asalariados, la mayoría de los artesanos, la mayoría de la gente que tiene pocos ingresos o ingresos regulares, la mayoría de los pequeños productores de cualquier producto, sobre todo de los productos de exportación, recibían muy poco y con la devaluación recibían aún menos. Pero como cuando había la moneda oficial, que era el sucre, esto es importante que también quede claro y que se conozca, ¿verdad? Había la intervención del Banco Central en el mercado. Y entonces, ¿cómo funcionaba eso? Que el Banco Central le daba los dólares que necesitaba para importar, porque para importar cualquier bien de cualquier parte, y Ecuador pues importa mucho de la China, de Taiwán, de Estados Unidos, etcétera, ¿verdad? Son los principales, Colombia inclusive, los principales proveedores de Ecuador, pero allá tiene que pagar en dólares, que es la moneda de tipo de cambio internacional. El sucre no circula en todos esos países, el sucre circulaba solamente en Ecuador, y la moneda metálica de 50 centavos circula solo en Ecuador. Entonces el Banco Central tenía que darle los dólares y se los daba al tipo oficial. Y cuando exportaba Ecuador, ¿verdad? Asimismo, los dólares de la exportación tenían que entregarlos al Banco Central. Y el Banco Central había lo que se llama incautación de divisas. Y el Banco Central
le daba el equivalente en sucres, ¿verdad? Pero mientras más alto era el dólar, más sucres recibía la exportadora. ¿Sí me explico? Ahí había un conflicto también interno e inclusive alentaba el regionalismo porque básicamente ahora no, eso cambió y en su momento promovimos en el gobierno yo era el ministro de Industria y Comercio en el gobierno del presidente Rodrigo Borja, una ley de facilitación de exportaciones. Y eso ayudó muchísimo, particularmente, lleva mi firma esa ley, ese proyecto, particularmente ayudó mucho a las exportaciones de la serranía ecuatoriana, que ahora importa y son rubros importantes, ¿verdad? Claro. Ahora exporta Sí. flores, exporta legumbres, exporta quinoa. Yo he comido en el exterior quinoa ecuatoriana, en Europa, ¿sí me explico? Y bien cara. Claro, exacto, es un plato exquisito. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. La dolarización trajo muchos beneficios en términos generales y para destacar, tal vez, el principal terminó de la base con las crueles devaluaciones que había a cada rato. Y además había pequeñas fortunas que se hacían en el camino, bueno, porque el que estaba bien informado sabía que si bien o con información interna, sabía cuándo se iba a devaluar, cuánto se iba a devaluar, entonces compraba dólares, era todo un tráfico de muchas cosas, ¿verdad? Eso se terminó con el dólar. Y es básicamente eso, pero repito, el Banco Central tenía y tiene otros deberes y otras atribuciones más allá y por aparte de lo que era emitir la moneda. Porque además, para emitir la moneda y los países que seguimos el patrón oro, tenía que estar en el circulante, tenía que estar en proporción directa a las reservas monetarias del país, ¿sí me Claro. explico? Y entonces por eso se hablaba el papel moneda, porque es papel moneda o moneda de papel, que es para la moneda que no valía nada. Claro, esto la juventud ya no sabe, pues si tenemos 25 años, imagínense, cuando esto se adoptó, cuántos ecuatorianos no habían nacido, porque la mayor parte de la población es gente joven, o cuántos tenían 8, 10, 12 años, a veces ni habrían llegado a la pubertad, no entendían estos temas un poco más complejos, ¿verdad? Pero esa es más o menos la historia y siempre hay que conocerla y siempre hay que estar claros en la memoria y en la mente las causas que motivaron ciertas decisiones de Estado, ¿no? Eso es, Claro. más o menos. No sé si Doctor, sí, como estamos hablando de eso, hoy en la Asamblea Nacional del Ecuador, la bancada gobernista y sus aliados se abstuvieron de aprobar la moción para crear una comisión ocasional que garantice constitucionalmente la dolarización. Los mismos que acusan a la Revolución Ciudadana de querer desdolarizar al país bloquearon su blindaje en la Constitución. Ellos defienden la dolarización, los de la Revolución Ciudadana. ¿Es conveniente que el dólar sea moneda oficial en el país? Bueno, el dólar es moneda oficial en el país. El dólar ya es moneda, no es que rige, lo que dije hace un momento, tiene poder liberatorio y es moneda oficial. Todos los que tienen cuenta en un banco tienen cuenta en dólares. O sea, ya es moneda oficial, es moneda de circulación obligatoria. El billete de sucres, que yo tengo algunos, pero eso ya es más cuestión de numismática, ¿verdad? No quiero hablar raro, pero esa es la palabra exacta. Numismática quiere decir el estudio de las monedas antiguas y en realidad no se aplicaría al papel moneda, sino solo a la moneda metálica. Pero yo tengo unos que ahí de recuerdo, unos billetes de 100 sucres, por ahí había de 50 sucres, que en su momento pues eran plata, ¿no? Claro, pero después ya como le dije, fueron 25,000 sucres por $1 de los Estados Unidos. ¿Sí me Se explico? imprimió un billete de ¿cómo? Creo que de 5,000 había. Llegó a haber un billete de 5,000, sí. Y uno de por 10,000 eso, también, doctor. claro. Y se ha usado muchas veces políticamente el Banco Central y para fines no tan ortodoxos, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, Ahora, ¿por qué la oposición a la revolución pretende decir que la revolución quiere desdolarizar el país? Si de ninguna tuvieron manera 10 no sé de años dónde ha para hacerlo salido y no lo eso. hicieron. Claro, yo no he sabido, bueno, pero es tan disparatado
que el presidente Correa fue presidente por 10 años entre una y otra, sumando y restando, ¿verdad? Sí. Y él nunca intentó desdolarizar el país, no he sabido. Entonces, yo no he sabido nadie de ese sector que quiera, ni hay una declaración formal y oficial con una propuesta de cómo sería, porque ese es un proceso, pues no es que se puede tomar una decisión unilateral y tan fácil, es un proceso de cómo podrían tratar de llevar adelante una desdolarización. Habría que empezar por tener una moneda nacional, porque no se va a cambiar por otra moneda extranjera, pues no, ¿verdad? Y yo le decía, el mundo está dividido, claro. En el hemisferio americano lo que impera como moneda de cambio principalmente es el dólar. Y mire, a ver, en Europa también para los viajeros sobre todo funcionaba el dólar, pero los europeos y fundaron en el año 68, hoy se llama la Comunidad Europea, pero fundaron la Unión Europea en el año 68, hoy se llama Comunidad para significar que es un proceso que ha ido avanzando en profundidad. Y tan es así que por el Tratado de Maastricht, otros dicen Maastricht, pero por el Tratado de Maastricht se adoptó el euro como moneda oficial en toda Europa. Y en toda Europa occidental, al menos, tienen el euro como la moneda, ¿verdad? Claro. Entonces, tiene usted en el hemisferio americano el dólar, en Europa el euro, y básicamente en Asia lo que impera es el yen japonés, que va vinculado todo esto al poder económico del sector o de los países dentro de un sector, ¿verdad? Es básicamente eso, Richard. Ya. Vamos a otro tema. Claro. Vamos a algo que preocupa muchísimo, es la reforma constitucional para el establecimiento de bases extranjeras en el país. Eso pasó en primer debate, sin embargo, la discusión se cortó con solo 4 intervenciones en medio de las diferencias entre el correísmo y el oficialismo. ¿Es necesario tener bases extranjeras en el Ecuador, doctor? Ese es un tema un poco especializado, por decirlo así, Richard, pero a primera vista yo no creo, porque además si vienen fuerzas extranjeras, ya se ha visto y ya se ha pasado por ejemplos y experiencias, puede haber errores, puede haber equivocaciones, puede haber también corrupción, pero cuando vienen fuerzas extranjeras están casi bajo una inmunidad diplomática. Si hay un error, si hay un delito, si hay una equivocación, no responden ante las autoridades ecuatorianas, aunque estén en territorio ecuatoriano. Ese no es un tema tan sencillo como decir que vengan a ayudarnos. Si usted me pregunta, pero bueno, sería bueno aumentar el número de efectivos, tanto de la policía cuanto del Ejército Nacional, y yo le diría inmediatamente que sí, porque la primera resultado, la primera acción que ve usted de la policía tiene un efecto disuasivo, ¿verdad? Si usted ve un policía en la esquina, si cualquiera ve un policía en la esquina de tránsito, no se pasa en rojo, pero a las 12 de la noche, que ya no hay tanto tráfico, que no hay gente en la calle, que no hay policías en la calle, al menos pues mirando el tráfico, cuidando el tránsito, entonces se pasa el rojo, ¿sí me explico? Sí. La primera función de la presencia de un agente del orden, llámese policía o como se quiera llamar, es disuasiva. Pero usted en las principales, yo hablo pues de mi propia experiencia, del ámbito en el que me muevo, yo puedo llegar de aquí a la oficina, mi oficina está pues muy central, en el mero centro de Guayaquil, en la calle 9 de octubre, no veo un policía por ningún lado, a veces un patrulla, y además que andan paseando o andan patrullando y andan con la luz azul y roja en el techo del carro prendida, encendida. Eso es solo para emergencia. Pero ¿quién les hace entender esto a los policías? ¿Sí me explico? Cuando ve uno, eso ya quiere decir que viene un auto oficial, un auto de policía en emergencia. Ahí es que debe funcionar la luz y a veces la sirena. ¿Sí me explico? Pero bueno, eso es una pero mire, doctor, que cuando uno hace una denuncia y se persigue a un delincuente, le ponen la luz, el delincuente se va, pues se esconde. No es que de lejísimo ve que viene la policía. Les avisa que están llegando, sí, exacto. Claro.
les avisa que están llegando. ¿Qué lógica es esa? No entiendo, créalo. No sé a cuál jefe policial se le ocurrió semejante estupidez, que es la única parte del mundo que usted ve eso, porque en todas partes del mundo ve carros de policía, carros de militares, etcétera, pero a ninguno que no vaya en una misión, en una alarma, en un llamado especial, se le ocurre ir con la luz de emergencia prendida, como ocurre acá. Es un absurdo. Hay Y que reformar porque eso, ¿dónde? En la además asamblea. funciona, como usted dice, como un aviso, pues, ¿no? Y más Claro, bien la policía no tiene que avisar, aquí vengo porque los delincuentes se esconden, pues, ¿no? claro. ¿Sí o no? Yo digo, y conversé alguna vez con algún, en una entrevista, en un reportaje que estaba haciendo, con algún delincuente y le preguntaba, cuando tú ves la luz de la policía, ¿qué haces? Me voy, don Richard, porque era choro. Claro, Dice, me claro. voy porque yo, ya, eso mano, dice, prenden la sirena para que uno se vaya. Así hablaban. Imagínese, claro. Y eso es, mire cómo salió esto a colación, claro, y eso es Es que, importante. claro, y es absolutamente lógico. Y mire, cuando no se aplica la lógica o se lleva adelante actos ilógicos, se crea algún tipo de problema, ¿no? Va con Hay que reformar eso para que la policía no haga eso. ¿A través de qué? De la asamblea, ¿de qué, eso doctor? no, si eso es una decisión administrativa. Eso no creo que la ley y la ley de tránsito puede particularmente contemplar esas posibilidades, pero no es que hay una ley que diga que los carros patrulla tienen que llevar la luz prendida. Eso es mera decisión administrativa. Tiene que llegar un jefe administrativo que le diga, no, me prenden la luz y se acabó el lío. Salvo que vayan en emergencia, pues. Salvo que lleve el lío. Claro, salvo que vayan en emergencia. Y Esa también es le la deben razón, decir a no la tienen la ciudadanía, luz. si ustedes ven un carro que está persiguiendo a un delincuente y va con la luz prendida, denuncia. Claro, claro, exacto, pues, pero es que claro, cuando va con la luz prendida y funcionando, los carros que van adelante deberían darle paso. Entonces puede haberse dado a veces accidentes, etcétera, ¿verdad? Entonces, la luz prendida significa emergencia. Sí, ya solo le faltaría que vaya la luz y la sirena, pues, ¿no? Pero Así eso es absurdo. Lo que usted dice, además, el factor disuasivo se convierte en un factor de aviso que está llegando a la policía. Entonces, obviamente se escurren pues todos los delincuentes. Bien, me parece muy bien. Así es, Richard. Hoy hubo, no sé si usted revisó el tema del Campo Sacha, se hizo tendencia hoy día porque lo quieren privatizar. Es más, ya creo que falta poquito para que lo privaticen. La ministra Inés Manzano dijo, entre otras cosas, que están esperando ya un tiempito para ver y escoger la empresa a la que le van a dar, o sea, volvemos a la década de los 80, cuando el 80% se llevaba la empresa petrolera y el 20% le cabe al Ecuador. Ahora no nos va a quedar ni el 20%, nos va a quedar como el 15%, doctor. ¿Qué? Claro, pero la lógica era justamente haber invertido esos porcentajes, que el 80% quede para el Estado y que el 81% y que el 19% sea para la empresa, ¿verdad? Pero para la empresa concesionaria de la explotación, porque el petróleo está ahí abajo, hay que explotarlo, hay que Claro. extraerlo y venderlo, ¿verdad? Pero ese es un tema también especializado. Yo lo que le puedo dar es un criterio general, una opinión Claro, general. El claro, petróleo es del Estado ecuatoriano. Y si era absolutamente desproporcionado que la empresa se lleve, la empresa concesionaria, que generalmente son empresas extranjeras, había un consorcio canadiense, ahora mismo creo que están interesados en el campo Sasha, un consorcio en el que hay participación china también, es decir, que se lleven el 80% de la riqueza ecuatoriana. Es absurdo, ¿no? claro. Entonces creo que esas cifras se las quería invertir, pero hay por ahí información confusa, porque algo leí de que Ecuador, el Estado, recibiría en 20 años, en 20 años de explotación del campo Sasha, alrededor de 6.500 millones de dólares. Pero divida eso usted para 20 años.
Entonces, ¿a cuánto le sale anual, verdad? Le sale a 300 y pico millones de dólares al año. Sí, sí, sí. Y entonces resulta ahí que ahí está la lógica y las matemáticas están ahí perjudiciales para el Estado, ¿no? Hay mucha gente todavía no han tomado real envergadura las fuentes alternativas de energía y el petróleo todavía tiene un amplio mercado mundial, ¿verdad? Claro. Amplio, pero amplísimo mercado mundial. Ecuador se incorporó al mundo petrolero a partir de los años 70, ¿verdad? Que empezó a explotarse el petróleo ecuatoriano. Y mire cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Ya son 50 años, más de medio siglo, Sí, sí. 50 años, entonces ya deberíamos poder manejar eso con mejor precisión, pero no está en las últimas noticias. No sé en realmente, y hago por seriedad la aclaración de que no sé cuál sea hoy por hoy la situación, pero lo que sí se sabía públicamente era que Petroecuador no tenía contabilidad al día. La principal empresa en el país, la más importante y la de mayor volumen económico, mezclando usted empresas privadas con públicas, etcétera. Petroecuador es la empresa más importante para el Estado ecuatoriano. No tenía contabilidad al día y además la contabilidad no estaba auditada. ¿Cómo iba a estar auditada si no tenía contabilidad al día, no? Claro. Si hay algo donde es la fuente de riqueza para el Estado ecuatoriano, eso sería de investigarlo. Ahí se lo dejo como misión, que se investigue eso un poco, a ver si tiene o no tiene contabilidad y si está la contabilidad o no al día y si está esa contabilidad auditada por una compañía auditora que verifique las reglas contables generalmente aceptadas, como es la frase sacramental de los auditores, para emitir una opinión sobre los estados financieros de Petroecuador. Yo no he visto nunca un balance publicado por ningún lugar, un balance, ¿verdad? Que los bancos, por ejemplo, los bancos privados están obligados a publicar el balance cuando lo dispone la superintendencia de bancos, para que el público pueda analizar, saber cuánto está en depósitos, cuánto tienen de liquidez, cuánto tienen de solvencia, etcétera. Pero la compañía más importante del país, que además es estatal, donde yo sabía, hago la precisión, ojalá eso haya cambiado y que hoy por hoy dijeran, tenemos contabilidad auditada y al día. Sería estupendo, ¿verdad? Pero eso creo que no ha cambiado mayormente. Habría que hacer una investigación profunda Claro. con eso. Claro que sí, porque realmente, y que se conozca. Por ejemplo, en el Banco Central. Que sea transparente, doctor, porque las Claro, instituciones deben actuar con transparencia. Sí, que impera la transparencia. Por ejemplo, en el Banco Central debe guardar sus depósitos Petroecuador. Y el Banco Central bien podría pedirles balance. Que si no tiene la contabilidad un día, no puede hacer un balance, ¿no? Oiga, si a nosotros que somos chiquititos como medio de comunicación tenemos que tener todo eso para ir al CSRI, claro, para todo. para todo, las compañías privadas, por más pequeñas que sean, para hablar de las de pequeñas para arriba, están obligadas a presentar un balance a la superintendencia de compañías todos los años. Y se perdió algo, doctor. Yo no sé si usted se recuerda que había que hacer con la comunidad. Nosotros este año lo hicimos, que era una rendición de cuentas. Ya nadie rinde cuentas. Ya no se hace rendición de cuentas. No se hace rendición de cuentas. Nosotros lo hicimos en el mes de octubre del año anterior. Hicimos nuestra rendición de cuentas con la ciudadanía, porque es obligación de los medios de comunicación hacer su rendición de cuentas. Claro. ¿No? Y lo Claro, hicimos. y es muy importante, claro. Y la gente participó, nos dijo qué nos faltaba, qué querían, porque era la participación ciudadana, ¿no? Qué bonito que todas las instituciones hicieran eso, las instituciones Claro, públicas mire, sobre todo. Claro, aprovechando de eso, el gobierno está obligado a rendir cuentas y rinde cuentas una vez al año. Cuando se lee el gobierno, y digo todo gobierno, no solo todos los gobiernos, cuando el presidente emite su informe a la nación ante la Asamblea, ¿verdad? Cuando emite ese informe ante la Asamblea Nacional, está rindiendo cuentas al país, nada menos que por intermedio del órgano legislativo y el órgano político por excelencia, que es la Asamblea Nacional, ¿verdad? Claro. Entonces,
eso sí se cumple. Y lo que no se cumple es un análisis, como sí se hace en otras partes, un análisis de ese informe. Contrastar las cifras, contrastar las afirmaciones, contrastar lo que queda pendiente. Había un caso que no es ecuatoriano. Había un caso, si no me equivoco, era el presidente Belaúnde en Perú, que tenía tal memoria y tal facilidad de palabra que cuando iba a rendir ese informe a la nación en el Parlamento peruano, de memoria hablaba, podía hablar e informar 3 horas. Pero finalmente le exigieron un informe escrito para tener ahí, primero, la versión escrita y segundo, a la que se pueda acudir en cualquier momento. No era una época en que las grabaciones y las redes sociales y todos estos mecanismos actuales se habían desarrollado. Entonces, pero igual se necesitaba el documento escrito para estudiarlo, analizarlo, contrastarlo y darle una respuesta. ¿Sí me explico? Porque si no, ¿para qué es el informe a la nación? Pues que eso es en todas las democracias de Occidente, ¿no? El informe a la nación. Usted ve que en Estados Unidos es el Estado de la Unión. Se informa sobre el Estado de la Unión, obviamente la Unión que conforma los Estados Unidos. Entonces, esto es de general vigencia en el mundo occidental. Pero no he visto que en el Parlamento, en los últimos tiempos, no me estoy refiriendo, por eso aclaro que eso es en cualquier gobierno y válido para cualquier gobierno. Y no he visto yo que en los últimos tiempos se haya estudiado, analizado y dado un pronunciamiento sobre lo que haya dicho el informe a la nación del presidente de la República, que generalmente es el 10 de agosto, ¿no? Así es. Que es por las elecciones del 10 de agosto. Estoy ahí hablando también del gobierno anterior de Guillermo Lasso, del gobierno de Moreno, etcétera. No he visto que se haya analizado y estudiado ese informe a la nación, ¿no? Es más, debería de fiscalizárselo y auditárselo para ver si lo que está diciendo es cierto. Exacto. Y ese porque podría estarnos mintiendo un presidente y decir que él ha hecho 1000 obras y no ha hecho ninguna. Y ese pronunciamiento también tendría que hacerse público para que el país entero vea y haga el seguimiento de lo que está informando el presidente de la República ante el órgano legislativo y qué ha dicho sobre eso el órgano legislativo, ¿no? Porque no se olvide que es legislativo, pero es al mismo tiempo la segunda de las dos obligaciones principales es de fiscalización, ¿verdad? Entonces, ahí tendría que necesariamente haber un pronunciamiento, ¿no? Vámonos que a través tema, del doctor. tiempo, repito, a través del tiempo no lo ha habido. No es que estamos hablando. No ha habido. No ha habido una fiscalización hacia el informe presidencial. Es verdad. Así es. En todos los tiempos. Doctor, hoy día Abad pierde, Verónica Abad, la vicepresidenta del Ecuador, pierde sus derechos políticos. En sentencia en primera instancia, le voy a poner, doctor, aquí la imagen. A ver. Y le voy a leer. En sentencia en primera instancia, el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Guillermo Ortega, sancionó a la vicepresidenta Verónica Abad con la suspensión de su derecho de participación por 2 años y una multa de 30 salarios básicos unificados, 14.100, por incurrir en supuesta violencia política de género cometida contra la canciller Gabriela Sonto. Y no es lo contrario, no debería de ser lo contrario, porque la perseguida, la que ha sufrido vejámenes de estos ministros y ministras, ha sido la vicepresidenta. Pues. Esto es de Ripley, doctor. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, o sea, ahí tendría que leer ese fallo. Veo apenas el membrete ahí que usted lo pone en pantalla. Le leo, doctor. Le leo con punto y coma, despacito. Mire. Sexto, decisión. Por las consideraciones expuestas, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República del Ecuador, resuelve. Primero, aceptar la denuncia presentada por la señora Gabriela Sommerfeld Rosero por sus propios derechos y en calidad de ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en contra de la señora María Verónica Abad Rojas, vicepresidenta de la República del Ecuador. Segundo, declarar a la señora María Verónica Abad Rojas incurrió en la infracción tipificada en el numeral 14
del artículo 279 en concordancia con los números 3, 7 y 10 del artículo 280 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. Tercero, imponer a la señora María Verónica Abad Rojas la multa equivalente a 30 salarios básicos unificados y la suspensión de sus derechos de participación por el plazo de 2 años. El valor de la sanción pecuniaria será depositado en el plazo de 3 meses, contados a partir de la fecha en que la causa ejecutoría la presente sentencia. En las cuentas multas del Consejo Nacional Electoral, bajo prevenciones de que, en caso de incumplimiento, la multa será cobrada por la vía coactiva, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 299 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador. Y dice, cuarto, como medida de reparación integral se dispone a la señora Verónica Abad Rojas que dentro del plazo de 30 días contados a partir del día siguiente de haberse producido la ejecutoría de la presente sentencia, ofrezca disculpas públicas a la señora María Gabriela Sommerfeld Rosero mediante una publicación a su costa en un diario de amplia circulación a nivel nacional de la parte resolutiva de esta sentencia. Quinto, para efectos del cumplimiento de las sanciones impuestas una vez ejecutoriada la presente sentencia, a través de la Secretaría Relatora de este despacho, remítase copias debidamente certificadas a la misma. 5.1. Al Ministerio de Trabajo, a efecto de que proceda a inscribir en el archivo a su cargo la suspensión de los derechos de participación de la señora María Verónica Abad Rojas y establecer el impedimento de ejercer cargo público. 5.2. Al Consejo Nacional Electoral, a efecto de que proceda a inscribir en el archivo a su cargo la suspensión de los derechos de participación de la señora María Verónica Abad Rojas y establecer su exclusión en el registro electoral por el tiempo que dure la sanción impuesta e informe a este tribunal sobre el pago de la sanción pecuniaria impuesta en la presente sentencia. ¿Qué buscan con esto? Bajarse a María Verónica Abad para que no asuma la vicepresidencia ahora en tiempos en que tiene que entrar a la segunda vuelta. ¿Qué es esto, doctor? Richard, pero ya, es que es difícil. No, digamos, ir al fondo no es difícil, ya la suposición es de lo más fácil. Pero usted ha leído solo la parte decisoria. Sí. Hay que ver cuál es la motivación, lo que dice, cuáles son las razones que se invoca para llegar a esas decisiones, ¿verdad? Pero sí puedo anticipar a decirle, porque no conocemos en público, que esté en el conocimiento general, que haya incurrido la vicepresidenta Abad en un ataque de género contra la canciller. No conozco, no registro ningún hecho de esos, ¿verdad? Pero con este fallo, y le repito que habría que ver la motivación, los considerandos, las razones que se invoca para llegar a esa decisión, pero así a primera vista, prima facie con ese fallo, se confirma lo que yo suelo decir, que en Ecuador, jurídicamente hablando, lo imposible es lo probable, ¿verdad? Porque de lo que está en el conocimiento general, ¿cuál es? Pues, ¿cuál ha sido? Si más bien de la Cancillería hicieron todas esas fuerzas y todos esos mecanismos de coerción contra la vicepresidenta, pues que ya el decreto que la nombró embajadora en Israel primeramente ya fue inconstitucional, porque el artículo 230 de la Constitución dice que no se puede ejercer 2 cargos públicos. Entonces no podía ser vicepresidenta de elección popular y además embajadora en un país extranjero, ¿no? Claro. Ahora, no sé, le repito, cuáles serían las razones que se invocan, primero, por un lado. Y por otro lado, habría que ver si hay reciprocidad de comentarios, pues, ¿verdad? Comentarios de un lado y de otro, no solo de lo que pueda haber dicho la vicepresidenta Abad, ¿no? Claro. Pero ya en fallos anteriores que se ha visto de este Tribunal Contencioso Electoral, hay cosas realmente que uno diría ya solo falta que llueva para arriba, ¿no? Sí, eso es todo lo que falta. Ahora, el problema es gravísimo porque se están dejando sentados muy malos precedentes, pues, doctor. Ahora, el origen del proceso en contra de la vicepresidenta Verónica Abad es una denuncia de la canciller Gabriela Sommerfeld, ¿no?
Es que según el juez Ortega se comprobó que la vicepresidenta incurrió en actos de violencia política de género. Es por eso que la cogen y la sacan. O sea, Pero ¿en dónde estuvo la violencia contra Sommerfeld de la vicepresidenta? que yo sepa, no existe, pues no sé, por eso digo que invocan en la sentencia, porque más bien la violencia se ejerció contra la vicepresidenta Abad cuando, producto de la acción de protección, le impidieron el ingreso a su despacho, pues nada menos que la fuerza pública, pues. ¿Y quién le ordenaba? ¿Qué órdenes de quién recibió la fuerza pública? ¿Se informó al país alguna vez? ¿Se informó al Consejo Electoral o al Tribunal Contencioso Electoral? ¿Se hizo alguna denuncia? ¿Qué pasó con eso? ¿Sí me explico? Sí. No hay, pues vivimos un estado en el que se viola sistemáticamente el derecho. Uno de los grandes avances de la democracia, yo ponía un X anoche, anteanoche creo, uno de los grandes avances de la democracia, ¿verdad? De los regímenes democráticos, es que vivan los súbditos bajo un estado de derecho. Y el artículo 1 de la Constitución ecuatoriana, de la Constitución de la República, dice que Ecuador es un estado de derechos y justicia. Los derechos, pero en la práctica, no valen para nada y la justicia simplemente no existe. ¿Verdad? Porque se ha usado ese tribunal contencioso que recibe órdenes, obviamente, se lo ha usado para perseguir particularmente a consejeros del Consejo de Participación y por 2 ocasiones han destituido, bueno, fue también la Corte Constitucional, destituido a los consejeros de mayoría para cambiar la representación que había de determinados sectores políticos en ese Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Entonces, realmente no se vive de manera general y permanente, como debería ser, un Estado de Derecho. Ese es el problema de Ecuador hoy por hoy. Y ese es el gran problema. Y esto nadie lo está tomando en cuenta y nadie lo dice y nadie lo sostiene. Y a nadie se le ocurre decir, pero hay que empezar a cumplir la ley, pero hay que empezar a aplicar las decisiones judiciales con certeza, con rectitud, con conocimiento de causa, ¿verdad? Porque en toda decisión judicial, y eso es una decisión equivalente a judicial, porque es el Tribunal Contencioso Electoral, ¿verdad? El contencioso es litigioso electoral, que tiene ese ámbito y esa competencia en materia electoral, pues. ¿Sí me explico? Y entonces, ¿cuáles son los hechos demostrados? Porque tiene que básicamente el precedente de toda sentencia, de toda decisión judicial es unos hechos, sea cual fuere, que cometió una infracción Pedro, cometió una infracción contra Antonio, o si no, Pedro mismo celebró un contrato con Luis en materia civil. Ese es el hecho. Ahora, después de analizar el hecho y dejar claramente establecido cuáles son los hechos en cuestión, hay que ver cuál es la norma de derecho que se aplica, ¿verdad? Entonces, no es cuestión pues de que se aplica y se dice aquí está y nada que no esté probado, nada que no conste en el expediente. Tiene que constar en el expediente. ¿Por qué? Porque el juez, y este es un juez en materia electoral, el juez tiene que atenerse a lo que conste en las tablas procesales y lo que diga la ley. ¿Sí me explico? Sí. No lo que diga la prensa, sino lo que diga la ley, y peor cierta prensa, ¿verdad? Entonces, esa es la teoría, pero esa teoría hoy por hoy en Ecuador no vale para nada. Por eso le digo, de esa sentencia habría que revisar los considerandos, la motivación, ¿verdad? A ver qué es lo que se invoca, cuáles son los hechos en cuestión. Y la norma, pues la norma está citando ahí unos artículos de la norma aplicada para la sanción. Pero ¿cuál es la norma que establece como ilegal lo que pueda haber hecho o dicho la vicepresidenta Abad? Eso no está en la parte que usted leyó, pero supondría yo que está. Ahora hay que ver si es verdad, pues, ¿no? Que está en los considerandos o en la motivación de ese fallo. Pero eso ya no es apelable, doctor. O sea, hasta ahí llega. Esa es una instancia única.
habría, como le digo, que revisarlo, sí, hasta ahí llega. Yo no sé, no me gusta hablar de estos temas cuando no estoy plenamente seguro. No sé si cabe, tendría que revisar con esa ley también un recurso ante la Corte Constitucional. Creería que sí, ¿verdad? Pero habría Yo que revisar. supongo porque, o sea, ellos no pueden quedarse como única y exclusiva instancia, pues tiene que No, haber alguien que le diga sí o no, está bien. claro, yo creo que ahí procede un recurso constitucional. La vicepresidenta no se ha pronunciado todavía, estaba buscando en X porque esto está fresquito, está recién, ¿no? Ah, Entonces, ya, sí, yo me no tenía imagino que se ha noticia de de esto pronunciar en breve, desde fecha de hoy día. desde fecha de hoy día. Ah, ya. Sí. Si puede, le agradecería que me lo pase, Richard, ¿no? Por supuesto, mi doctor. Es Ah, más, sí, ya pedí a una persona que tengo de contacto que me mande todo, pero claro, parece que está dormida esa persona porque claro, nomás le llegó a esta que le hora. mande todo el fallo, todo el documento, Sí. porque le repito, hay que revisar y ver detenidamente los considerandos o la motivación. ¿Cuáles son los hechos que se invocan a haber ocurrido y cuál es el derecho que se está aplicando? Porque ahí está solo la parte de la decisión, que es el imponer una sanción, ¿no? Doctor, Así es, Richard. nos vamos a otro lado. Creo que sí tenemos un tiempito adicional, ¿no? Unos minutos. En unos minutos. Doctor, el problema de Guayaquil con Aquiles en el triple A y el problema del triple B del señor Novoa, al que no lo han tocado. Pero a Aquiles ya lo tienen casi del cuello para llevárselo supuestamente con orden de detención, con todo. Entiendo que él goza de inmunidad hasta mientras sea alcalde. ¿Qué va a pasar en ese tema? No, ahí sí también, Richard, me coge usted como desprevenido. No estoy muy informado. Ya, Lo que entiendo es que algo que tiene que ver, que lo que le imputan, algo que tiene que ver con combustible, que ha sí. sido o es el negocio familiar, algo así. Pero no tengo claro. Y lo que sé también por los titulares es que la fiscalía está pidiendo una audiencia para formularle cargos. Esa es la información general que tengo. Pero no tengo en claro qué es exactamente lo que se le imputa. Entiendo, ya le digo, y él no estará, desde que fue alcalde al menos, no estará en la parte, ni se ha sabido que esté en la parte del negocio particular o familiar, ¿verdad? Pero por ahí es que tiene que ver. Ya. Pero eso es en la información de titulares, Richard. Y Entonces, el hay, y caso, hay otro titular que le cuento que es durísimo, es el titular el caso de Petronovoa. Petronovoa, claro, doctor, he visto también esos titulares, sobre todo en las redes. sí. Y Petronovoa no pasa nada. Y me estaban diciendo, Richard, coméntale al doctor, que el Ocus Focus de Petronovoa se compran 96.000 galones y se venden 4 millones. ¿Cómo se hace esa maña? Y Sí, eso me pues, estaban preguntando. Eso es una ahí, maña. ahí, ahí Compra 96.000, pero vende 4 millones. claro, no es ni siquiera las matemáticas, sino la mera aritmética nomás, ¿no? Claro. Eso, y no he visto yo una respuesta que se haya dado a esas afirmaciones. Repito, lo que he visto, porque tampoco lo he visto en los medios, eso lo he Sí, sí. visto es en las redes, Sí. en las Es redes que los sociales. medios no le van a dar paso a eso, indudablemente que no. O sea, si son la pauta, pues no, la pauta es cosa seria. Claro, he visto, y mire, ahorita que dice en las redes he visto eso, y vi un video que me llegó por las redes también, de que era candidato a presidente. ¿De cuál? ¿De Jan Topic? ¿De No, cuál? no, ya le, ¿De ISA? no es es abogado, también es abogado, El abogado que vivía es en conocido, Europa. sí, ¿Cuál que sería? vivía, creo que en Italia, que estudió en Sí, Italia, sí, sí, vivía en sí. Italia. Sí. No es Calle, ¿cómo es? No, algo por el estilo. Es que este hombre no es tan populacho para que se le quede el nombre a uno. Sí, ¿No? pero exacto. Pero vi un video de él que hacía la denuncia y decía que había investigado este tema y que tenía No, Pedro Granja, productor. Pedro Granja, exactamente, Sí, sí, Pedro Granja, que tenía, que había hecho investigar, el video es de él, ¿no? sí. El video es de él y daba
más o menos las cifras que usted ha dicho ahí, pero en un video que dura algunos minutos, mucho más completo, mucho más Sí, sí. largo, ¿no? Sí, sí. Él dio declaraciones a la Asamblea Nacional y es un video que también nosotros lo socializamos de aproximadamente 35 minutos, donde explica paso a paso, incluso dijo que teme por su vida. Él está en Sí, Alemania ahora por temas entiendo, de educativos, y entre otras cosas explicaba que teme por su vida, porque lo que está denunciando es gravísimo. sí, eso lo dice en el video que yo vi también. Ay, ¿Sí? doctor, eso sí es increíble. Quiero revisar, antes de que se me vaya, si Verónica Abad eh, ya respondió al tema, porque es necesario. No, no tiene nada todavía, Verónica. Tienes No el tiene. 25. Debe de estar preocupada, sí, ya debe de habérsela notificado, o ya debió de haber las redes sobre este tema. Qué grave para Claro, el eso Ecuador. se le notifica vía electrónica, pero obviamente, claro, quien más conoce su caso es el propio interesado. Vamos a ver qué dice ella, ¿no? Y cuáles ¿Cuál es la son reacción? claro, los elementos de descargo que ella tenga, ¿no? Pero Bien, mi doctor. que cabe recurso constitucional, sí creo que cabe ahí un recurso constitucional, ¿no? Debería, o sea, porque tampoco Claro, puede quedar desamparada con lo que dijo el no, Tribunal claro. Contencioso Electoral. Que en materia electoral ahí es instancia única, ¿no? Ahora, ¿podría poner un amparo constitucional ella? Podría ser, sí, una acción de protección, Una acción de protección. claro, sí, invocando la tutela constitucional, ¿no? Que el amparo es parte de la tutela en general, de la tutela Ahí constitucional. explíquenos un ratito para que la gente quede clara en el tema. Y Claro, ahí no, ya con eso nos vamos, ¿ya? ya es que hay varias opciones de acudir a la Corte Constitucional. Ya. Y una de esas es la tutela, y es la tutela en general. Y la tutela, con la acción de tutela, usted pide que se le reconozcan derechos constitucionales. Y los derechos constitucionales pueden ser muchos y muy variados, ¿no? Entonces, se aplica en distintos casos la tutela y hay distintos mecanismos, ¿verdad? Porque hay, pues, hay la acción de protección, acción extraordinaria de protección. La acción extraordinaria de protección es la que cabe en tratándose de decisiones judiciales, ¿verdad? Decisiones judiciales firmes, finales. Entonces, acción extraordinaria de protección, hay acción de inconstitucionalidad, acción de incumplimiento, etcétera. Hay varias opciones para pedir la tutela constitucional. Y la tutela está usada ahí como una expresión genérica, ¿no? Porque Ya. por medio de una acción de tutela cualquiera puede enmarcarse en ese ámbito. Uno busca la tutela del órgano jurisdiccional que haga valer los derechos constitucionales que puedan estar violados en un momento dado. Claro, tendría ella que probarlo en esa instancia que le Claro. violaron sus derechos. Sí, sí, Muy sí. bien, mi doctor. Y mire que vi también hoy día, y creo que fue en las noticias de las 8 de la noche, hablando de la misma vicepresidenta Abad, que finalmente la ministra del Trabajo ya puso la placa Sí, visible, etcétera, con esas disculpas que pedí, la orden de la jueza Nubia Vera, ¿verdad? Que finalmente ya se había cumplido. Y entonces, ¿por qué? Yo no sé pues, si le habrán hecho una denuncia a la ministra, a la ministra del Trabajo ante el Tribunal Contencioso Electoral, porque si a Verónica Abad la sanciona de esa manera, a la ministra Vera tendrían que sancionarla por 5 o 10 veces más, ¿no? indudablemente Y que sí. justamente en el caso de Verónica Abad, ¿no? Claro, y incluso la placa la hizo tan visible que está ya en marcos dorados, pero algo más le mandó a cambiar la jueza. Sí, Esta jueza que ha sido una jueza creo que valiente. había una observación, así es. Sí, sí, doctor. Dice que debía de decir en la sentencia, ¿no? ¿Ya? La jueza no había sido fuerte, de verdad. Bien parada, ¿no? La Muy bien. mamita que, Bien. doctor, gracias por estar. No le Muy quito bien, más Richard, tiempo. muchas gracias a usted y siempre Qué pues bueno. a la paciencia de la audiencia que nos dedica un tiempo para oír estos comentarios, ¿no? No, pues a usted que siempre nos ayuda a estar en estas cátedras que nos da y que gracias, doctor,
siempre la ciudadanía está presente hasta esta hora mirándolo. ¿Ah? Gracias, Richard. Muchas gracias. Es apenas un pequeño aporte. Bueno, fuera una cátedra. Ok, doctor. Un abrazo fuerte. Gracias. Abrazo, hasta mañana. Ya oigo eso, Hasta que me voy a mañana. dormir con gusto Sí. con eso. Esa canción. Ah, Richard. Gracias, doctor. Un abrazo.